Buenos días chicos, soy el profesor Cristian. El día de hoy les tengo una clase muy interesante, así que espero que sea de su agrado. Sin dilatar más la cuestión, comencemos. La geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales, cómo éstas van a influir en el desarrollo de un país. Sabiendo esto, en esta oportunidad vamos a hablar de los principales autores que contribuyeron con sus aportes a la ciencia geopolítica. Vamos a hablar de autores geopolíticos. Vamos a empezar hablando de Rudolf Kellen. Él fue un historiador, sociólogo, también fue jurisconsulto geográfico, es decir, un experto legal en temas geográficos de nacionalidad sueca. Rudolf Kellen era un admirador de la cultura alemana, es decir, era un germanófilo y estuvo influenciado por el pensamiento científico alemán como muchos de sus contemporáneos. Ahora, en su obra El Estado como forma de vida, señaló que el Estado es como un organismo vivo, es decir, el territorio es el cuerpo, la capital el corazón que hace funcionar a este cuerpo, los ríos, caminos y ferrocarriles serían las arterias y venas, y las zonas de materia prima serían extremidades. Justo en este libro menciona por primera vez la palabra geopolítica, lo que lo convierte en el padre de la geopolítica, Rudolf Kellen. Él plantea que los estados pueden ampliar su hinterland o territorio por tres formas: la colonización, o sea, adquiriendo nuevos territorios; la conquista, que implica dominar por la fuerza un territorio; y la amalgamación, mestizaje entre dos grupos sociales. Además afirmó que un Estado debe adherir a su territorio a los pequeños espacios con la finalidad de crear una verdadera unidad geopolítica y económica. Para citar un ejemplo, es lo que hizo el Tahuantinsuyo, el Imperio Inca, que empezó asimilando pequeños señoríos locales cercanos al Cusco, para luego expandirse y conquistar otros como los Chancas, los Chachapoyas, los Chimú y un largo etcétera. Ahora Kellen consideraba como elementos principales de un estado el suelo y el pueblo. ¿Cuál es su concepto de geopolítica? Para Rudolf Kellen, la geopolítica concibe al estado como un organismo vivo o un fenómeno en el espacio. Es un ser vivo, el Estado según la geopolítica de Rudolf Kellen. Ahora vayamos a hablar de otro geopolítico. Hablamos del señor Halford Mackinder. Halford Mackinder, el inglés, convirtió a la geopolítica en ciencia con la conferencia El pivote geográfico de la historia. En esta conferencia usa la historia para demostrar la importancia estratégica de la geografía, que expuso su interpretación de la geopolítica global, ¿no? Y él se muestra como un determinista geográfico moderado, a resaltar la importancia de los factores geográficos, especialmente el de la ubicación y el factor orográfico de las montañas. ¿Qué significa esto? Que para él las cuestiones políticas dependen de los resultados del grado de influencia del medio sobre el hombre, o sea, qué tanto nos influye el medio, ¿no? Qué tanto influye el medio geográfico al hombre. Por ejemplo, un país con salida al mar, ¿no?, tiene posibilidades de detener a la pesca y al comercio como actividades importantes, ¿sí o no?, porque tiene salida al mar. En cambio, un país mediterráneo como Bolivia, es decir, sin mar, ¿no?, tendría serias dificultades para la exportación de sus bienes, como es el caso del gas. Es decir, su medio los va a determinar su destino. Ahora, Mackinder sustentó con hechos históricos
la existencia de un eje geográfico de la historia. En este caso, él considera como eje a Eurasia y considera esa región pivote de la política mundial, el corazón del mundo. Por eso habla de la existencia de un heartland, corazón, tierra cardial o tierra corazón, un heartland mundial. Este heartland, este pivote de la política mundial, esa tierra cardial, el corazón del mundo, está ubicada en Europa Oriental, entre Alemania y Rusia. Y según Mackinder, el mundo está compuesto por la isla mundial, que vendría a ser Europa, Asia y África, las islas próximas, Japón e Inglaterra, y las islas externas, que serían América y Australia. Ahora, Mackinder considera a esta área como el heartland mundial. ¿Por qué motivos? Primero, por los antecedentes históricos, ya que esta zona fue un escenario muy dinámico donde diferentes civilizaciones buscaron el dominio. Por ejemplo, los hunos de Atila, los mongoles de Gengis Khan, el imperio ruso, que al final se va a asentar en estas tierras. También lo considera el heartland en este lugar por la abundancia de recursos naturales, petróleo, gas, etc. La concentración de la población, la gran cantidad de población en esa área, y la concentración de comunicación, salida al mar, etc., ¿no? En conclusión, para Mackinder, quien domina Europa Oriental, o sea, esa área que te mencioné, domina el corazón terrestre, o sea, el heartland. Quien domina el heartland, el corazón terrestre, domina a la isla mundial, o sea, Europa, Asia y África. Quien domina a la isla mundial, domina al mundo. ¿Te das cuenta? Por ese motivo Mackinder considera de gran importancia al poder terrestre, ¿sí? Y Mackinder era inglés, por eso veía con recelo cómo se desarrollaba Rusia, ¿no? A pesar de que él era admirador de los rusos. Para Mackinder, su concepto de geopolítica es la ciencia que estudia los hechos políticos y su repercusión en el mundo, según la importancia de los estados, considerando al mundo como una unidad cerrada. Muy bien, vayamos a ver el siguiente, que es el señor Karl Haushofer, alemán. Este geógrafo alemán planteó la unión de Alemania con Rusia y Japón. Hablamos del contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Haushofer, ¿no?, aportó con sus ideas sobre geopolítica al Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. ¿Te suena ese partido? Él fue uno de los fundadores de ese partido. Y justo a este partido se va a unir más adelante Adolfo Hitler. Y él lo va a refundar como el partido nazi. ¿Ya? Él va a aportar con sus ideas geopolíticas a ese partido. Y más adelante el partido nazi, tomado por Adolfo Hitler, bueno, pues las va a tomar en cuenta, ¿no? Hitler va a ser inspirado por Haushofer. Ahora, Haushofer recomendó a Hitler no emprender una campaña contra Rusia. Al contrario, aliarse con ella, pues el dominio sobre Rusia, sobre ella, se producirá como consecuencia de la superioridad alemana. Él decía que de todas maneras, pues Alemania iba a dominar a Rusia porque Alemania era superior en todo sentido a Rusia. Sin embargo, Hitler no le hace caso y bueno, pues pasa lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Invade Rusia mediante el Plan Barbarroja y fracasó ruidosamente, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Haushofer es considerado creador de la geopolítica práctica, la geopolítica puesta en acción, la práctica mediante el análisis de la realidad internacional. Por eso señala que la geopolítica es una doctrina una doctrina para llevar en forma práctica los acontecimientos políticos. Sí, bien, algunas ideas de Haushofer, por ejemplo, las fronteras vivas. Se debe garantizar la presencia del Estado en las fronteras. La autarquía. En lo posible, un Estado debe autoabastecerse y no depender mucho de las importaciones. Por otro lado,
las panregiones, que está basada en el pensamiento de Mackinder, la teoría del Heartland, y el desarrollo del espacio vital, importantísimo. Él no lo crea, más bien lo desarrolla. El que lo crea es Karl Ritter. Dice Haushofer, si Alemania quiere garantizar su existencia, tiene que disponer de un territorio suficiente que atienda a todas sus necesidades. Por eso esta idea es tomada por Hitler para justificar la expansión de Alemania. Buscaba su espacio vital, expandir ese espacio vital. Bien. Y cambió la conciencia nacional alemana con el lema Alemania es el eje del mundo. Ha sido inspirado algo en Mackinder, Haushofer. Y bueno, pues Haushofer tuvo un triste final. En primer lugar, los nazis desconfiaban de él porque él tenía una esposa judía. Le acusaron de estar involucrado en el atentado que quiso matar a Hitler, ¿no? Y por último, luego de la guerra, luego de la Segunda Guerra, fue enjuiciado por los aliados. A pesar de que él salió en libertad, salió absuelto, los aliados le quitaron su pensión y título de profesor honorario de la universidad. Por lo cual, viéndose pobre y sin ingresos, Haushofer se suicidó. Haushofer. Bueno, su concepto de geopolítica nos dice que la geopolítica es la base científica del arte de la actuación política en la lucha o vida o muerte de los organismos estatales por el espacio vital. O sea, el país tiene que lograr su espacio vital o de lo contrario desaparecerá. Y eso es una lucha encarnizada por lograr el espacio vital. Bueno, por último, para terminar, tenemos la geopolítica en el Perú. Y el padre de la geopolítica peruana es el señor Edgardo Mercado Jarrín. Él es considerado el padre de la geopolítica. Edgardo Mercado Jarrín, padre de la geopolítica peruana, nos dice que la geopolítica es la ciencia que se apoya en hechos históricos, geográficos, sociológicos, estratégicos, económicos, políticos, pasados y presentes. Para él, la geopolítica estudia en conjunto la vida y desarrollo de un grupo humano, organizado en un espacio terrestre, obviamente es la población, ¿no? Analizando sus múltiples y recíprocas influencias para deducir sus objetivos y estudiar sus proyectos con el fin de lograr un mayor bienestar y seguridad para la nación. Es decir, conociendo cómo se influyen mutuamente el territorio peruano y su población, podremos trazarnos objetivos para garantizar nuestro bienestar y seguridad. Bueno chicos, conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho y nos vemos. Chao.